están gozosos, alegres, contentos. Amén. Es el día más importante de la semana, el domingo, ya que nos reunimos en la casa de nuestro Señor. Y pues no sé, ese fin de semana hubo festejos, el día de la independencia. Independencia de México. Y pues hubo mucha fiesta, ¿verdad? Por aquí y por allá. Pero para nosotros, hermanos, el día más importante de la semana, el día más importante del año es, ¿verdad?, cada domingo. Sobre toda otra cosa, es lo más importante, aún más importante que nuestro trabajo, más importante que todo, hermanos, que todo es lo más importante, porque es a lo que tenemos que dar prioridad. Decía ahorita Fernando, ¿verdad?, en el libro de Reyes, que la gente se olvidaba de Dios, la gente se apartaba de Dios, se olvidaba de Él, y cuando uno se aparta de Dios, hermanos, la moral, el temor a Dios, todo empieza a decaer, y el hombre por naturaleza siempre tiende hacia el mal. Esa es una realidad, hermanos. En toda sociedad el hombre tiende hacia la maldad. Entonces, qué mejor, hermano, que tener su palabra, la cual nos dirige, la cual nos enseña qué está bien y qué está mal, y cómo podemos acercarnos a Él, y que hay un Dios, que hay un Creador, ¿verdad? Porque hay gente, hermanos, que no cree que hay un Dios, hay gente que no cree, dicen ver para creer. Si Él existiera, pues ya se hubiera mostrado. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Él ahí está. ¿Por qué? Porque nos dice su palabra. Antes no sabíamos, no entendíamos, pero su palabra nos dice que Él está ahí. Así que vamos a hablar, hermano, pues de algo también muy importante. Toda la palabra es importante, desde principio a fin. Decía el hermano, hay que leer la palabra, hay que leerla, hermanos, siempre, todos los días. Y si no puede en la mañana, hágalo en la tarde; si no puede en la tarde, hágalo en la noche; y si no lo hace en la noche, hágalo de madrugada. Pero lea la palabra para que conozca a Dios, para que conozca sus mandamientos, para que vea sus decretos, para que usted sea bendecido en gran manera, porque la palabra de Dios, hermano, es alimento a nuestra alma, es la luz que nos permite ver, es todo para nosotros, hermano, es nuestra antesala, hermanos, de la vida eterna. Y es lo que nos habla la palabra de Dios, de lo que viene en un futuro, y nos dice que esta vida es pasajera, ¿verdad? Sí, nos dice que la disfrutemos, que gocemos, ¿verdad? Porque para eso lo hizo Dios. La tierra no la hizo para que viéramos a sufrir, la hizo para que la gozáramos, y la hizo preciosísima la tierra. Si usted ve, es hermoso, nada más ve los campos, ve los ríos, ve la naturaleza, va al lago, ve la magnificencia del lago, preciosísimo, y usted se queda de verdad magnificando a Dios. Y qué hermoso. No, eso lo hizo Dios para que lo disfrutáramos. Pero, hermano, sin olvidarnos nunca, hermanos, de que tenemos una prioridad, y es Dios. Así que vamos a ver hoy un tema muy importante que le titulé "Venid en pos de mí", ¿verdad? Así que Dios nos ha llamado a tener como prioridad su reino y dejar, ¿verdad?, en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar las cosas de este mundo. La prioridad que Dios dice que tenemos que tener es número uno para su reino, ¿verdad? En el momento que conocemos a Dios, en el momento que Él nos llama, Él pasa a ser nuestra prioridad, ¿verdad? Lo primero en nuestras vidas. Por eso les decía, es muy difícil a veces para mucha gente, inclusive que ya tiene tiempo en las iglesias, tener a Dios como prioridad. Le dan prioridad al trabajo, le dan prioridad. No, pues es que mucha gente dice, no, pues es que hoy es domingo, y pues el domingo yo lo uso para ir pues por las cosas para la semana, y voy a comprar esto y el otro. Así que pues como mucha gente trabaja el sábado, dicen el domingo es para descansar y para ir a comprar y que esto y lo otro. Otra gente, a veces hay reuniones en la semana, ahorita
no las hemos tenido, ¿verdad? Pero gente dice, no, es que el trabajo no me permite reunirme entre semana, y la gente siempre busca un pretexto, ¿verdad? A veces los que son jóvenes dicen, no, es que la escuela no me permite, porque pues el sábado, toda la semana estudio, el sábado hago tareas, entonces yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y así la gente, hermanos, toma muchos pretextos. Pero Dios es lo más importante, debe ser lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Pues porque nosotros vivimos, porque el Señor nos sustenta, pero la gente no lo sabe. El Señor nos sustenta, el Señor nos alimenta, el Señor nos da fuerza, es por obra de Él, pero mucha gente lo ignora. Así que como es prioridad, hermano, el reino de Dios, Dios nos llama a sacar, ¿verdad?, a la gente del mar de su pecado. Dios nos llama a hacer un llamado, así que Dios nos llama a hacer un llamado a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Esta es la obra más grande, una de las obras más grandes que tenemos que hacer como cristianos, aparte de reunirnos, aparte de leer su palabra, aparte de obedecer. Eso es uno de los mandamientos que Dios nos da, el ir y rescatar a la gente del infierno. ¿Cómo vamos a rescatar a la gente del infierno? ¿Qué otra cosa, verdad? Si la gente no cree en Dios, pues menos cree en el infierno, ¿verdad? Y alguna gente cree en Dios, pero tiene todo un pensamiento de Dios a su manera. La gente piensa que es buena. Y si yo no he matado, yo no robo, y si robo algo pequeño, yo no creo que Dios me mande al infierno por robar un poquito. O el adúltero, el que ve pornografía, el mentiroso, el agresivo, el peleonero, dice, no, pues yo no me dejo simplemente de nadie, y sí soy peleonero, pero Dios no me va a mandar al infierno por eso. Y la gente no sabe, hermanos, que desde que nacemos pecadores, ¿verdad? Y cuando crecemos seguimos siendo pecadores, y que necesitamos un Salvador. ¿Para qué, hermanos? Pues precisamente para no ir a este infierno, para no ir a ese lago de fuego. Y sobre todo, hermanos, Dios se presenta a nosotros no solamente como Salvador, sino también como Creador, como Señor, que hay un ser al cual debemos alabar. No solamente Dios, hermanos, es para librarnos del infierno, es para que conozcamos a ese ser hermoso, magnificente, precioso, todopoderoso, todo misericordioso, lleno infinitas gracias, para que le conozcamos, para que sepamos que hay un Dios. Para eso también está la Biblia, para eso nos llama a Él, para que le conozcamos. Él está con su pareja. ¿Qué pasaría si usted conoce a su esposo o su esposa y nada más pues lo ve cada mes? Y dice, no, pues usted que se van a conocer si nada más se ven una vez al mes y viven juntos en una casa una vez al mes, van a tardar años en conocerse. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que le conozcamos el día a día, por medio de su palabra, en su congregación, en los mandamientos que Él nos da. Pasa lo mismito, ¿verdad? Y la gente no entiende eso, hermano. La gente no entiende el por qué buscar a Dios, el por qué asistir a la iglesia, por qué quiere Dios que le conozcamos. Por dos cosas quiere que le conozcamos, hermanos, principales. Número uno, para que le amemos y glorifiquemos porque Él es el Creador. Y número dos, para que no vaya al lago de fuego por toda la eternidad. Y la gente se ríe de eso. Se ríen porque dicen, ay, yo alabo a Dios, yo lo alabo, ¿cómo que no? Yo lo quiero. Pero no saben lo que es amar a Dios, porque no han leído la Biblia. La gente no entiende qué es amar a Dios, que es obedecer a Dios, que es temer a Dios. La gente hace, deshace, peca, hace mil cosas que no agradan a Dios, y la gente piensa que está alabando a Dios. Y la otra, hermanos, es de que la gente igualmente dice, es que yo amo a Dios, y obviamente pues Dios es bueno. O sea, no conocen al Dios de la Biblia, piensan que Dios es un Dios, ¿cómo se dice? Que es todo amor. No es que Dios es amor, es que Dios es amor, es que Dios es bueno, oh, cómo lo amo, Dios es bueno. Y yo sé que no va a mandar a nadie al infierno, a lo mejor mandará ahí al
Hitler, a ese sí merece que lo manden, al Saddam Hussein, al asesino, ¿verdad? Que anda por ahí, al violador, a eso sí lo va a mandar al infierno, para mí no. Y la gente no sabe, hermanos, no sabe quién es Dios. Entonces la gente no sabe que simplemente por no acercarse a Él, por no reconocerlo como Señor y como Salvador, eso ya lo mandó al lago de fuego. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, ese llamamiento que nos hace Dios a enseñarle a la gente, hermanos, a mostrar a la gente que hay un Dios, que hay un Señor todopoderoso que quiere que la alabemos. Él quiere, hermano, que la alabemos. ¿Por qué quiere que la alabemos? Pues porque es el creador. Usted, cuando le da todo a sus hijos, ¿qué es lo que espera de sus hijos? Pues que le den las gracias, que lo amen, ¿verdad? Que lo obedezcan, que sean gratos, que no sean ingratos, que no sean mal agradecidos, ¿verdad? ¿Cómo se puede estar un hijo agradecido? Obediente, respetuoso con los papás, ¿verdad? En todo, ayudando, sirviendo en la casa. Es como si hubiera un hijo agradecido, ¿verdad? Que ve uno que lo ama. Uno no se da cuenta, hermanos, cuando su hijo lo ama o no. ¿No se da cuenta usted cuando su hijo lo ama? No sabe. ¿En qué se demuestra el amor? ¿Con qué se demuestra el amor? ¿Con palabras? Sobre todo puedo con palabras, pero también con hechos. Ahí es donde se demuestra cuánto me amas. Porque cuánta gente, hermanos, le dicen a sus papás que los aman, todo, nunca los visitan, ya de grandes no los visitan, no les hablan, no tienen cuidado de ellos, ¿verdad? Pero eso sí, ya que se mueren, están hechos un mar de lágrimas, según. A veces son lágrimas, hermanos, no son de verdad de amor, son lágrimas de remordimiento, de que una no hice nada por los viejos, pero no pasé tiempo, nunca los estuve con ellos, y híjole, estoy chichi ahora. Pero el amor de esos hermanos en la obediencia es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Él sabe si le amamos, Él sabe si no le amamos, si lo obedecemos, si lo alabamos, si lo respetamos. Es como Dios mira que le amamos. Vamos a ir a Mateo 4:17. Vamos a ver entonces el llamamiento, hermanos, que nos hace Dios como cristianos. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos aquí, hermanos, el llamamiento de Dios a 4 discípulos: a Pedro y a Andrés, y a Juan, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? 4. Y vemos que el Señor hace un llamado a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras está diciendo: arrepiéntanse, porque yo ya estoy aquí, ¿verdad? Y vengo, ¿verdad?, a decirles que cambien su vida, que dejen de amar al mundo, que dejen de amar las tinieblas y me amen y me sigan a mí. Y fíjense, para eso él hace un llamado al arrepentimiento y se encuentra a Pedro y a Andrés y les dice: síganme. Y luego le dice a Juan y a Jacobo lo mismo, ¿verdad? Se los encuentra y le dice: síganme. Y dice, sobre todo, aquí remarco un poquito, dice que pasando de allí vio a los hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿verdad?, y a su padre le siguieron. Wow, hermanos, qué hermoso, ¿verdad?
Qué hermoso, hermano, es cuando el Señor le llama a uno, ¿verdad? Y uno entiende el llamado de Dios. Pero vemos aquí una nota, hermano, que tenemos que hacer. El Señor hace un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero la iglesia de hoy, hermano, no hace un llamado al arrepentimiento. La iglesia de Dios hace un llamado a la gente. Acércate a Dios. Dios te ama. ¿Qué necesitas? ¿Tu matrimonio? Les vas a dar tu matrimonio. ¿Qué necesitas? Orden en tu vida. Dios te va a dar un orden en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Un novio? Ven, aquí hay un grupo de jóvenes. Dios te va a dar un novio. Acércate a la iglesia. Mucha gente llega a la iglesia por 20 cosas, hermanos, pero no han tenido arrepentimiento. Llegan porque necesitan salud, llegan porque necesitan paz, tienen algún problema mental o psicológico, llegan porque necesitan liberación, que se les saquen 2 o 3 demonios, llegan por 20 cosas, no sé cuántas cosas llega la gente, pero nunca llegan arrepentidos. Y tampoco, y como no llegan arrepentidos, hermanos, ellos no llegan dispuestos a dejar nada, ellos no quieren dejar nada. Porque hoy en día, hermanos, se predica un falso llamamiento a acercarse a Dios. Mira, acércate, Dios te va a dar todo. Pídele, mira, Dios es grande, Dios es poderoso. Esas no vas esperando que le digas, ¿crees? Lo vas a tener, créelo. Y te va a dar todo. Sí, hermano, sí es cierto que Dios nos da todo y nos da todo. A veces aunque ni le pidamos, a veces aunque... ¿Cuánta gente no lo conoce, hermanos? Y no le falta nada, y tiene todo en la abundancia. Dios es un Dios bueno. Sí, Dios dice que le pidamos también si nos hace falta algo. ¿Por qué no, hermano? Pero eso no es el principio del llamamiento. El llamamiento es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, aún dando ese llamamiento de déjenlo todo por causa de mí, Pedro deja el barco, ¿verdad? Andrés igualmente dejó el barco. Dejó la fuente de su vida, hermanos, la fuente de su trabajo. Y ellos no solamente de Juan y Jacobo no solamente dejaron la fuente de su trabajo, sino era la ayuda probablemente primordial de su padre. Pero cuando Dios hace un llamamiento es para que tú te acerques totalmente a Él. No le estoy diciendo deja a tu esposa, deja a tus hijos o a tus padres, no. De alguna manera ellos seguramente se siguieron haciendo cargo de su padre, Jacobo y Zebedeo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es obvio que cuando estaban con el Señor Jesús, muchos de ellos eran casados. Pedro era casado, tenía hijos, no estoy seguro cuántos más de ellos eran casados, pero muchos de los discípulos tenían su esposa, eran casados. ¿De dónde sacaban dinero, hermanos, para mantener a su familia? Pues obviamente, hermanos, de las ofrendas, es seguro que de ahí Jesucristo les daba para que mantuvieran a sus familias. Si no, pues cómo iban a vivir, si hubiera sido hasta más pecado, ¿verdad? Que si hubieran ido con el Señor Jesús y su familia, ni qué comer. Y también Dios provee, hermanos, ¿verdad? Pero ese es el llamamiento: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando Dios nos habla, hermanos, Dios nos hace un llamado a la evangelización. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Todos, una vez que nos convertimos a Dios, nos hacen pescadores de hombres. No, yo voy a la iglesia, pero yo no tengo por qué hablar a nadie. ¿A quién le voy a hablar de Dios? Entonces no te ha llamado Dios probablemente. Entonces no te ha llamado a seguirlo. No lo estás siguiendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema aquí, hermanos? Pues el problema es ese, que no lo hemos aceptado como Señor, como Salvador. Y hay un problema, que ya hacer eso es pecado. Y un día viene la retribución, dice el hermano. ¿Qué es la retribución, hermano? ¿Cuál es el pago? El pago, el lago de fuego, ¿no? Dice que la mayoría de gente de la humanidad, la mayoría se van a ir al lago de fuego y no lo saben. La mayor parte de la humanidad se va a ir al lago de fuego y no lo saben. Hermanos, qué triste es escuchar hoy en día de Dios y la mayoría de la gente lo rechaza. Dios, esas cosas de la iglesia, esas cosas de Dios son para mujeres, son para viejitos, para otro pan, no entiende la gente que está un latido de corazón hacia el infierno. Porque una vez muertos, hermanos, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay oportunidad para acercarse a Dios. Y a veces yo digo, hermanos, ¿cuántos de nosotros en las iglesias aprovechamos
de verdad, hermanos, el conocer su palabra para amarlo, para aceptarlo como Señor, como Salvador. ¿Cuánta gente, hermanos, del infierno va a estar, dice que crujiendo los dientes? Será el lloro y crujiendo los dientes. Muchos estarán crujiendo los dientes, hermanos, de enojo contra Dios, de enojos contra ellos mismos, de enojos contra la confusión que van a tener. Y muchos hermanos van a estar llorando. Nos van a estar llorando porque te conocí, Señor. Te conocí y nunca te amé, nunca me sometí, nunca te obedecí. Y llorarán, hermanos, eternamente en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron estando aquí en la tierra? Entonces Dios nos hace, hermanos, pescadores de hombres, pescadores de gente, para que vayamos. Ya nos rescató a nosotros, hermano. Él vino como el pescador principal y después nos hace una iglesia de pescadores, pescadores de hombres, para que salgamos por los perdidos. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a ir por jóvenes o por adultos? No necesitas ser un adulto para compartir un adulto. Aceptar este mandamiento de Dios, el llamamiento a ir por los perdidos, a ir por la gente, hermanos, ¿verdad? Que van por rumbo al infierno. Dios nos llama a eso, ir por los perdidos. Entonces, hoy en día, pues obviamente, hermano, dice uno, pues ¿cómo voy a dedicarme a seguir a gente si no? La gente casi no quiere de Dios, ¿para qué? La gente nunca ha querido de Dios, hermano, no nomás ahorita, nunca. Siempre, pero es nuestro trabajo hacerlo. ¿Pero por qué, hermanos? Pues porque es algo fuerte, ¿verdad? Compartirle la palabra a Dios, porque hay el espíritu ¿verdad? Dice la Biblia, el espíritu de Satanás que opera en cada persona. Un espíritu satánico en cada persona que no es cristiana, dice que opera y se opone a Dios, ¿verdad? El espíritu de Satanás que opera en ellos se opone a Dios. No solamente ellos están, entonces son cosas fuertes, hermano, compartirle a una persona, pero Dios nos manda a que lo hagamos. ¿Para qué, hermanos? Pues para que Dios tome potestad a esa persona y Satanás salga de su vida. Pero a veces, pues no, nosotros dicen, no, es que yo quiero asegurar mis finanzas para la vejez, ¿verdad? Yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo mucho trabajo, pues yo tengo mucha tarea, yo tengo mucho estudio, no, yo no puedo andar compartiendo a nadie. Además la gente, pues como dice, es grosera, y la Biblia nos dice, hermano, Satanás opera en la gente. Entonces, ¿qué nos esperamos? Que nos digan, sí, pues compárteme la palabra. No, nos esperamos malas caras, groserías que la gente hace, no puede hacer uno. Y dice, no, pues yo no estoy como para eso, como para aguantar groserías de nadie. No, yo no. Pero es un llamado, es un mandamiento que Dios nos hace, hermanos, compartir la palabra, porque nos ha hecho pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces vemos aquí como ellos al instante, hermano, dejaron todo, ¿verdad? Esos 4 discípulos, y no nada más ellos, hermano, después vemos como muchísima gente, ¿verdad? Dejaba todo por seguir a Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo se trata, hermano, de que Él va a ser nuestra prioridad, ¿verdad? Nuestra prioridad, nuestro número 1, ¿verdad? Vamos ahí a Lucas 19:10. No tenemos que esperarnos, hermano, a ser viejos, ¿verdad? Espérate, pues quiero una certeza de que estaré bien en mi vejez. Espérate, ahorita se trata de hacer dinero. Ahorita se trata de asegurar mi vejez, de asegurar mi futuro, pues mis hijos, tengo que dejarles una herencia, pues no me voy a ir así sin dejarles nada, no sé qué va a pasar. Entonces, dame chancecita, quiero hacer otra casita, ¿verdad? Quiero, pues hacer aquí bien, pues espérame, no, eso de pescador de hombres como que sí soy bonito, pero como que no, es un llamamiento, hermano, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hacer los pescadores de hombres. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense nada más, hermanos. Ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, viene a la tierra, deja toda su gloria, ¿verdad? Deja su comodidad, hermanos, si se puede decir comodidad. Obviamente, ¿verdad? Dios vive en
No nos podemos ni siquiera imaginar, hermanos, la gloria en la que Él vive, ¿verdad? Una gloria perfecta, una gloria infinitamente perfecta. Dejar esa gloria, hermanos, perfecta, esa magnificencia de donde está y venirse a la tierra. ¿Para qué, hermanos? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene bien, dejó toda su gloria, ¿para qué, hermanos? Para salvar a los perdidos, por amor a nosotros. Imagínense, nosotros ¿qué dejamos, hermanos? ¿Qué podemos dejar por ir y hacer un esfuerzo por salvar a la gente? ¿Qué podemos dejar? Tenemos ese gran palacio, ¿verdad? Tenemos esa gran mansión y cientos de siervos y que nos impidan, ¿no? Dice la Biblia, de hecho, que Dios casi no llama a ese tipo de gente, casi llama a los pobres de este mundo, a las clases bajas. Sabemos que los ricos, como tienen todo, pues ellos casi la mayoría se oponen, ¿verdad? A Dios. Yo tengo todo. ¿Dónde está ese Dios? Yo no ocupo de ese Dios, tengo todo, mira, no ocupo de nada. Dios hizo hombre, hermanos, ¿por qué? Dice, para venir y salvar lo que se había perdido. Hay mucha gente perdida allá afuera que Dios nos manda, hermanos, que vayamos por ellos. Así que Él mismo comenzó la obra y Él nos puso el ejemplo. Pero no podemos decir, pues Dios está ahí en el cielo, a ver que venga aquí abajo, a ver, para que vea. Él vino, hermanos, se hizo hombre. Y fue rechazado, hermanos, y fue asesinado, ¿verdad? Lo mismo pudiera pasarnos a nosotros, hermanos, que le compartamos a alguien y que alguien actúe locamente y nos quite la vida. Siempre tenemos que estar orando. Pues yo no lo voy a hacer. Tenemos que hacerlo, porque es un mandamiento. Ahora dice la Biblia que no es de todos el evangelio. Tenemos que orar, tenemos que ser sabios, astutos, dice la Biblia. A veces a quién sí y a quién no. A veces no hace falta a veces pensar mucho para ver a quién sí y a quién no. A veces la gente más malvada que hay, hermanos, hay gente que se ha acercado a Dios. Eran ovejas perdidas. Yo vi uno de los casos, algunos 2 o 3 casos, hermano, de violadores, asesinos en serie de Estados Unidos. Se han arrepentido, hermanos, y se han arrepentido y le han pedido perdón a Dios, a los familiares de las víctimas que asesinaron, y han dicho, es que yo merezco estar muerto, ya no pido que se me ¿cómo se dice? Que se me perdone la vida, sino que se cumpla mi muerte, ¿verdad? Está bien que me maten, porque lo merezco. Y gente, hermanos, que se han arrepentido y han aceptado a Jesús como su Salvador. O hay gente de todo, hermanos. Le digo que hay gente que, bueno, vamos a ver, hermanos, como hay gente que no es muy mala y son los más difíciles de salvar a veces. La gente que aparentemente no tiene muchos problemas, que es algo que es gente moral. Esa gente moral, hermanos, a veces es bien difícil de salvar. ¿Por qué? No es difícil de salvar. Dios tiene sus escogidos, pero es difícil que se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un falso concepto de justicia de sí mismos. O sea, como no hacen cosas en realidad así que usted diga maldades agravantes de muerte o de cárcel, dicen, pues yo no soy malo, pues, ¿verdad? Entonces yo no ocupo de Dios, pues no soy malo. Entonces eso no les permite que se acerquen a Dios. Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y la religiosidad, hermano, también impide que mucha gente se acerque a Dios, las falsas doctrinas, las falsas religiones. No, pues es que mi religión también me promete salvación. Mi religión también me promete la reencarnación. Los hindús, hermanos, ellos piensan que uno va a ser reencarnado. Que si tú eras una rata y te portaste bien, vas a ser un perro. Y como eres un perro y te portaste bien, pues después vas a ser una oveja. Y si fuiste una oveja y te portaste bien, pues después parece ser que el estado más alto de un parece ser que es un buey. Ya ven que los bueyes no se los comen allá, ¿cómo se llaman los bueyes? ¿Los qué? En la India. Pero ¿saben por qué? Porque los consideran casi como dioses.
Dicen, ay, si ya está en su estado mayor, es un güey, ya llegó. Aquel es un insecto, pero si yo estoy en un nivel insecto, pero mi meta es un día llegar a que Dios me haga en la reencarnación, por lo menos que no me haga una mosca, que me haga un ratón, y así. Tienes unas ideas bien insensatas, hermano, ¿verdad? Pero son su religión. Entonces pues solamente Dios, hermano, puede venir y abrir. Pero ¿cómo? Por medio del Evangelio, llevándoles nosotros la palabra. La India se ha abierto muchísimo al Evangelio y hay millones de cristianos ahorita en la India. Entonces decíamos ahí, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué recibimos, hermanos, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador y Señor? Recibimos poder. Recibimos, en pocas palabras, hermanos, recibimos el Espíritu Santo, que nos da la capacidad, la fuerza, el valor para compartirle a otros. Entonces, hermanos, si tenemos ese poder, ¿qué nos impide testificar? Dice, me seréis testigos. O sea, tenemos que testificar con nuestras palabras a otra gente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que testificar? Que hay un Dios, que hay un Creador que busca que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. ¿Cuáles son los pecados? Todos los que hay, desde el más pequeñito, el que piensa uno que a veces que no es así te robes un frijol, hermano, ese pecado ya te manda al infierno. Así digas una mentira piadosa, no, esa mentira se la dije, pues para que no se sienta mal, pues ya, o para zafarme del problema, una mentirita pequeñita, hermano, eso ya te hace apto para el infierno. Ya vimos el otro día, un enojo, al enojarte con alguien, hermanos, te hace apto para el infierno. Un enojo ya así de odio, te hace apto para el infierno. Tantos pecados que hay, hermano, que dice la Biblia que diario pecamos, todos los días pecamos. Entonces aquí dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así, aquí, hermanos, Dios nos está haciendo un llamado a testificar su palabra, a evangelizar hasta donde nos alcancen nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Dice, ven a testificar aquí. Primero, obviamente, en tu casa, primero a tus hijos, testifícales. Háblales de mí, enséñales a tus hijos mi palabra. Por eso dice la Biblia que dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? No les ocultes la palabra, no se las apartes, enséñaselas desde chiquitos. La otra, no seas un estorbo para ellos, no seas un estorbo, porque tú, ¿qué pasa si les estamos enseñando la palabra y nosotros mismos somos los peores, ¿cómo se llama? Testigos de su palabra, que puedan decir, no, eso es pura mentira, es puro cuento, eso no es verdad. Entonces, dejar que los niños vengan a mí, ¿verdad? Dice el Señor que empecemos por nuestra familia, por nuestros hijos, a testificarles, después por los vecinos, ¿verdad? Compartirlo a los vecinos. No, pues, como siempre ponemos pretextos, hermanos, porque no entendemos el llamamiento de Dios, que somos pescadores de hombres. No, yo como le voy a testificar a alguien. Yo ni sé la palabra, yo ni sé mucho la Biblia, yo no tengo un método para compartir la Biblia. Le decía compartido yo que recibimos un discipulado en una iglesia donde íbamos, del discipulado de evangelismo explosivo, una locura, una tontería, hermanos, de cómo compartir el evangelio. Porque es precisamente eso, hermano, ofreciéndole a la gente que se le va a componer todo y haciendo locuras. O sea, que con una simple oración tú llevabas a la gente a hacer una oración, y con esa oración ellos ya eran salvos, ¿verdad? Sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, amén. No, a la gente le tienes que decirle que se va, que tiene que arrepentirse de sus maldades y pecados. Arrepiéntete. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú haces eso? Cuando tú le dices arrepiéntete de tus maldades, yo no soy malo, entonces lo empiezas a llevar a la palabra.
de quién es uno, que uno está caído y la gente dice, ay, yo cómo voy a dejar mis fiestas y que no tomes, tanto que me gusta la bebida, que no hagas, que no escuches el reggaetón, tanto que me gusta el reggaetón, a puras maldiciones y palabras horrendas, la mayoría de la música de hoy en día, no solo reggaetón, rock. Hace unos años, hermanos, en todas las iglesias, lo peor de la música que había era el rock. Y yo me acuerdo de los pastores que decían, oye, ahí andan los jóvenes o alguna gente escuchando música del rock, música del infierno. Pues hermanos, ya el rock no es nada comparado con la música de hoy en día, hermanos. Es una música totalmente ya descarada, ¿verdad? O sea, totalmente ya la música de hoy. Y no se diga reggaetón, hermanos, es rap, hip hop en inglés. Yo pienso que todos los idiomas del mundo, el español, el inglés, es música, hermanos, música de verdad, hermanos, muy desagradable a Dios, hermanos. A Dios, uno, pues, ¿qué es una hermano? Pero a Dios. Entonces, Dios vino a salvar lo que se le tenemos que ser testigos. En mi casa, aquí, en mi colonia, en mi cuadra, en mi ciudad, hermanos, y si Dios me manda y pone mi corazón ir a otro lugar, pues hasta allá, hasta donde te mande el Señor, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos hombres de Dios se han mandado a bendecir ir hasta lo último de la tierra? Un montón. Hay hombres famosísimos que han ido a China, hombres que han ido a Perú, muy conocidos, a países, hermanos, en los que había pena de muerte por compartir la palabra. Ellos han ido ahí, han ido a esos países. ¿Por qué, hermano? Pues porque obedeciendo el mandamiento, uno dirá, ay, pues, ¿qué? Hombre, qué falta de inteligencia, ¿cómo van a un lugar donde está matando gente? Pues es el llamamiento que Dios nos hace, hermanos. Es el llamamiento que Dios nos hace. Y ¿saben qué, hermanos? Hombres han obedecido a Dios y han convido a compartir a los países árabes. Y hay una iglesia, hermanos. Hay una iglesia grande en los países árabes. Desgraciadamente es una iglesia subterránea. ¿Saben lo que es subterránea, verdad? Una iglesia bajito del agua, que no se ocultan, hermanos, porque a muchos de ellos los matan. Es una iglesia oculta. Igual en China está la iglesia subterránea, está prohibido ser cristiano en China. Pero existe una iglesia de millones de cristianos, hermanos. Entonces, hay que obedecer el mandamiento. Nuestro Señor nos lo puso como ejemplo. ¿A dónde vino a predicar? A la tierra. ¿Qué recibió por predicar? La muerte. Golpes, rechazo, lo quisieron ridiculizar, lo ridiculizaron, lo escarnecieron, se burlaron de él, lo escupieron hasta que lo mataron, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Dicen que nosotros no hemos llegado todavía hasta eso, hasta la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues tomar fuerzas y